Hello, this is Marianne, and for the next half hour, I will be reading articles published between July the 8th and July the 11th, 2026, from the New York Times Spanish edition on the Niagara Frontier Radio Reading Service. ¿Cómo protegerte de la grave infección estomacal que se propaga en Estados Unidos? Por Alice Callahan, publicado el 9 de julio de 2026. Este año se perfila como uno de los peores en cuanto a la propagación de la ciclospora, un parásito que se transmite a través de alimentos y agua contaminados y que provoca diarrea grave. Diana Blau, jefa en funciones de la División de Enfermedades Parasitarias de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, CDC por su sigla en inglés, dijo que se han confirmado al menos 531 casos de infección por ciclospora en todo Estados Unidos. Son 4 veces más casos que los registrados en esta misma época el año pasado, dijo, y muchos estados registran cifras más altas de lo habitual. Al menos 21 estados han reportado casos. Sin embargo, las cifras de los CDC van por detrás de las comunicadas a nivel estatal y aún quedan muchos más casos por registrar, dijo Blau. El miércoles, por ejemplo, las autoridades de salud de Michigan notificaron 992 infecciones, lo que supone un aumento de casi el 500% respecto a las cifras de la semana anterior. Normalmente, en Michigan solo se reportan unos 50 casos de ciclosporosis al año. Las autoridades médicas de otros estados como Nueva York, Ohio e Illinois están reportando un número de casos más alto de lo habitual. Los CDC no saben qué está provocando estas infecciones, dijo Blau. Añadió que probablemente existan varias fuentes de contaminación. En cualquier caso, dijo Thomas Moore, especialista en enfermedades infecciosas y profesor clínico de medicina en la Facultad de Medicina de la Universidad de Kansas en Wichita, este repunte de casos es sin duda anormal y preocupante. La buena noticia, dijo, es que las infecciones por ciclospora rara vez causan complicaciones graves y no suelen poner en peligro la vida. Aún así, añadió, es un buen recordatorio de que hay que tomarse en serio la seguridad alimentaria. ¿Qué es la ciclosporosis? ¿Cómo se transmite? Keith Schneider, profesor de seguridad alimentaria en la Universidad de Florida, dijo que la ciclospora es un parásito microscópico que infecta a las personas cuando consumen alimentos o agua contaminados con heces humanas que contienen los oocitos o huevos del parásito. Las infecciones por ciclospora suelen aumentar de mayo a agosto en Estados Unidos, así que es normal que haya más casos en esta época del año, dijo. Pero el enorme repunte de casos, sobre todo en Michigan, es claramente preocupante, dijo Schneider. Algo está pasando ahora mismo en esa zona. Tras la ingestión del parásito pueden transcurrir entre 2 días y 2 semanas o incluso más hasta que provoque la enfermedad. El síntoma principal es la diarrea acuosa con deposiciones frecuentes y a veces explosivas. Una persona infectada excreta entonces los oocitos en las heces, pero el parásito no es contagioso en las heces hasta 1 o 2 semanas después. Debido a este retraso, la enfermedad no parece propagarse directamente de persona a persona, dijo Schneider. Debido a que los síntomas pueden tardar en aparecer, puede resultar complicado identificar el origen de un brote. La comida o el agua contaminada se habrían consumido mucho antes de que alguien enfermara, dijo Schneider. Es probable que las cifras actuales de casos sean la punta del iceberg, dijo Moore, y que vengan muchos más. ¿Cómo puedes reducir el riesgo? Los brotes anteriores de ciclosporosis en Estados Unidos han estado vinculados principalmente a productos agrícolas como frambuesas, albahacas, cilantrillo, mezclas de frutas, arvejas chinas, guisantes, lechuga y mezclas de ensaladas. Han sido causados tanto por frutas y verduras importadas como por nacionales.
así como por aquellas preparadas en casa y en restaurantes, dijo Donald Schaffner, director del Departamento de Ciencia Alimentaria de la Universidad de Rutgers. Como se desconoce la causa de las infecciones recientes, la mejor forma de prevenir la enfermedad es seguir las prácticas estándar de higiene y seguridad alimentaria, dijo Adam Reschler, médico especialista en enfermedades infecciosas de Michigan Medicine. Lávate siempre las manos con agua y jabón después de ir al baño y antes de preparar la comida, dijo Moore. Los desinfectantes de manos a base de alcohol no eliminan la ciclospora, explicó, pero el agua y el jabón sí. Enjuagar las frutas y verduras con agua siempre es una buena práctica, dijo Moore. Es posible que algunas ciclosporas sigan adheridas a los productos contaminados tras el enjuague, pero esto reducirá su número y a su vez puede reducir el riesgo de enfermarte o hacer que la enfermedad sea menos grave, explicó. Limpiar los productos agrícolas con vinagre u otras soluciones no suele ser más eficaz que hacerlo con agua corriente, dijo Schaffner. Los productos agrícolas son más seguros cuando se calientan a 70 grados Celsius o más, lo que mata la ciclospora, dijo el Departamento de Salud de Michigan. El departamento también ha publicado recomendaciones para tipos específicos de productos agrícolas que han estado relacionados con brotes anteriores. El cilantrillo y la albahaca deben lavarse a fondo bajo el grifo separando las hojas. En el caso del cebollín, corta el extremo de la raíz, quita la capa exterior y lávalo bien con agua corriente. Las arvejas chinas deben lavarse bajo el grifo frotando la superficie. Las frambuesas son difíciles de limpiar porque su superficie rugosa tiene hendiduras donde el parásito puede esconderse. Considera cocinarlas para usarlas en pasteles o mermeladas. Congelar las bayas puede reducir el número de parásitos, aunque probablemente no del todo. Dado que las mezclas de ensaladas de bolsa se han relacionado con brotes anteriores de ciclosporosis, Reschler sugirió comprar lechugas enteras en su lugar. Deshazte de la capa exterior de hojas, aconsejó, y lava las hojas interiores bajo el grifo antes de consumirlas. No puedes eliminar el riesgo por completo, dijo Schneider. Existe un riesgo inherente en cualquier alimento crudo que consumas. También es posible que la gente se esté contagiando a través del agua contaminada, ya sea al beberla o al bañarse, dijo Schaffner. Sigue atento a los avisos locales de salud pública sobre la calidad de agua, añadió. Si vives en una zona con un elevado número de casos como Michigan y estás preocupado, puedes plantearte pasar a beber agua embotellada o hervir por el momento. Y según Schneider, también podrías optar por verduras y frutas cocinadas en lugar de frescas. ¿Qué debes hacer si tienes síntomas? Los síntomas de la infección por ciclospora, como diarrea, náuseas, malestar general, retortijones e hinchazón, se parecen a los de una típica infección estomacal, dijo Moore, de la Universidad de Kansas. Por eso muchos casos pasan desapercibidos, añadió. La gente puede quedarse en casa hasta que se recupere en lugar de ir al médico. Y es posible que los médicos no siempre realicen pruebas para detectar la ciclospora. En la mayoría de los casos la gente se recupera por sí sola y los síntomas desaparecen en una semana o más o menos, dijo Moore. Mantenerse hidratado es clave, dijo, así que bebe muchos líquidos. Recomendó preparar una solución rehidratante sencilla con agua, azúcar y sal, por ejemplo, para reponer electrolitos y líquidos. Si tus síntomas son graves o duran más de unos días, sobre todo si vives en una zona con muchos casos, vale la pena acudir a un profesional de la salud y hacerte la prueba de ciclosporosis, dijo Reschler. Los niños, las personas mayores y las mujeres embarazadas o con el sistema inmunitario debilitado corren el riesgo de sufrir una enfermedad más grave y también deberían buscar tratamiento, dijo Moore. Si das positivo en la prueba de ciclosporosis, un médico puede recetarte antibióticos que reduzcan la gravedad de los síntomas y aceleren la recuperación, dijo Reschler. Si no se trata, los síntomas como la diarrea crónica pueden durar meses, añadió. Consulta con un médico antes de tomar medicamentos antidiarreicos sin receta como Imodium o Pepto-Bismol, dijo Reschler.
Dependiendo del tipo y la gravedad de la enfermedad, estos medicamentos no siempre se recomiendan. Próximo artículo. ¿Cuáles son los beneficios del Psyllium? Por Alice Callahan, publicado el 9 de julio. Parece que todo el mundo toma cáscara de Psyllium por sus múltiples beneficios. Hay estudios que indiquen que realmente funciona y para qué. Se le ha llamado el suplemento milagroso para tu intestino, el Ozempic de la naturaleza y uno de los suplementos más infravalorados del planeta. La cáscara de Psyllium, una sustancia rica en fibra que se obtiene de las semillas de una planta que crece habitualmente en Asia del Sur, últimamente ha llamado la atención en las redes sociales no solo por sus beneficios digestivos, sino también por su ayuda con el colesterol, el azúcar en sangre, la pérdida de peso y mucho más. La mayoría de los suplementos tienen pocos beneficios para la salud demostrados si es que tienen alguno. La cáscara de Psyllium es una excepción. Lo que sugieren los estudios, la cáscara de Psyllium contiene altos niveles de mucílago, un tipo de fibra soluble que forma un gel al entrar en contacto con el agua. El suplemento se vende en diversas formas como cáscaras enteras, normalmente en un bote con una textura gruesa y esponjosa, molidas con una consistencia fina parecida a la harina y en cápsulas. Hay 3 categorías principales de posibles beneficios, algunas con más pruebas que otras. Digestión. El Psyllium es el suplemento de fibra por excelencia para los gastroenterólogos, ya que se ha demostrado que ayuda con el estreñimiento y el síndrome del intestino irritable, dijo William D. Shea, jefe de la División de Gastroenterología de Michigan Medicine. Al pasar por el estómago y los intestinos, absorbe agua y forma una sustancia viscosa parecida a un gel que ablanda y aumenta el volumen de las heces y acelera su paso por el colon. Esto puede ayudar a aliviar el estreñimiento, incluso en personas con síndrome del intestino irritable. Paradójicamente, el Psyllium también ayuda con la diarrea, otro síntoma común del síndrome del intestino irritable, al absorber líquido en el intestino, dijo Kate Scarlata, dietista de Boston. Como la mayoría de las bacterias intestinales no son muy eficaces a la hora de descomponer el Psyllium, este suplemento suele causar menos flatulencia y retortijones que muchos otros suplementos de fibra, dijo. Colesterol y azúcar en sangre. Las investigaciones sugieren que el Psyllium puede provocar pequeñas reducciones en los niveles de colesterol y azúcar en la sangre, dijo Penny Chris Etherston, profesora emérita de Ciencias de la Nutrición en Penn State. En un análisis de 28 pequeños ensayos publicado en 2018, la mayoría con personas con alto colesterol, los investigadores descubrieron que quienes tomaban unos 10 gramos de Psyllium al día durante al menos 3 semanas presentaban ligeras disminuciones en su colesterol LDL o malo. Una revisión de estudios de 2024, la mayoría de los cuales incluían a personas con diabetes tipo 2 o problemas de salud relacionados, reveló que tomar Psyllium reducía ligeramente los niveles de azúcar en la sangre. La fibra de Psyllium se une a los ácidos biliares que se producen a partir del colesterol en los intestinos, lo que aumenta su excreción y ayuda a reducir el colesterol LDL en la sangre, dijo Scarlata. El Psyllium también puede ralentizar la digestión de los carbohidratos, lo que provoca una absorción más gradual de la glucosa en el torrente sanguíneo y picos de azúcar en sangre menos bruscos. Esos efectos pueden ayudar a las personas con colesterol alto, diabetes tipo 2 o prediabetes, dijo Chris Etherston, aunque añadió obtendrías aún más beneficios comiendo muchos alimentos ricos en fibra, como cereales integrales, legumbres, frutos secos, semillas, frutas y verduras. Pérdida de peso. Como el Psyllium se hincha en el intestino y ralentiza la digestión de los carbohidratos, puede ayudarte a sentirte saciado durante 1 o 2 horas después de tomarlo, dijo Julia Lloyd, dietista del Mass General Brigham. Pero los estudios sugieren que eso no suele traducirse en pérdida de peso, añadió.
En una revisión de 22 ensayos pequeños en el 2022, la mayoría con adultos clasificados como con sobrepeso u obesidad, los investigadores descubrieron que tomar Psyllium no suponía ninguna diferencia respecto a tomar un placebo en cuanto al peso corporal, el índice de masa corporal o la circunferencia de la cintura. ¿Cómo tomarlo? Lo mejor es obtener la fibra de los alimentos, dijo Lloyd, pero si tienes ciertas afecciones como estreñimiento, síndrome del intestino irritable, colesterol alto, diabetes tipo 2 o prediabetes, puedes merecer la pena consultar a un médico sobre la posibilidad de probar el Psyllium, añadió. El suplemento también puede ayudarte a alcanzar la cantidad recomendada de entre 25 y 38 gramos de fibra al día, si no puedes obtenerla solo con la dieta, añadió Lloyd. El Psyllium es seguro para tomarlo a diario, dijo Shea. Solo hay que evitar consumirlo 2 horas antes o después de tomar medicamentos, explicó, ya que puede reducir su absorción. Las personas con ciertos problemas digestivos como la gastroparesia, el vaciado gástrico lento, o antecedentes de obstrucción intestinal, también deberían tener cuidado ya que corren el riesgo de que el Psyllium se quede atascado en el tracto digestivo. Scarlata recomendó empezar poco a poco con 5 gramos al día durante la primera o las 2 primeras semanas, por ejemplo, para minimizar las gases, la hinchazón u otras molestias. A ella le gusta añadir Psyllium en polvo a batidos, avena y magdalenas. La mayoría de la gente mezcla el polvo o las cáscaras enteras directamente con agua o zumo. Como el Psyllium absorbe agua, tómalo con al menos 1 o 2 tazas de agua e hidrátate a lo largo del día, dijo Lloyd. De lo contrario, el Psyllium puede endurecerse en los intestinos y provocar calambres, estreñimientos y, en casos excepcionales, una obstrucción, explicó. You are listening to a reading of articles from the New York Times Spanish edition on the Niagara Frontier Radio Reading Service. ¿Los suplementos de omega 3 realmente benefician al cerebro? Por Dana G. Smith, publicado el 9 de julio de 2026. En teoría, tomar un suplemento de omega 3 o aceite de pescado tiene mucho sentido. Los ácidos grasos omega 3 son fundamentales para la salud del cerebro. Se utilizan para formar las células cerebrales, mantienen flexibles las paredes celulares y permiten que las neuronas establezcan nuevas conexiones y se comuniquen con otras células. Numerosos estudios han demostrado que las personas con niveles más altos de omega 3 en la sangre tienen una mejor función cognitiva y un cerebro de aspecto más sano, además de un menor riesgo de desarrollar demencia. Por el contrario, se ha demostrado que las personas con la enfermedad de Alzheimer tienen niveles más bajos de omega 3. Pero hay un detalle, la gran mayoría de los ensayos clínicos han concluido que tomar suplementos de omega 3 prácticamente no ofrece ningún beneficio para la cognición ni para los síntomas de la demencia. Intuitivamente tiene sentido que las neuronas necesiten ácidos grasos para mantenerse sanas, por lo que habría que tomar un suplemento de ácidos grasos, dijo Christine Jaff, catedrática de Psiquiatría, Neurología y Epidemiología de la Universidad de California, San Francisco. El problema es que la mayor parte de la evidencia, sobre todo la de los ensayos clínicos, simplemente no respalda eso en absoluto, dijo. Un estudio publicado el mes pasado ofrece un ejemplo claro. Los científicos que llevaron a cabo el ensayo clínico intentaron cubrir todas las posibilidades. Los participantes eran adultos mayores que no comían mucho pescado, lo que sugería que podría ser los que más se beneficiaran de un suplemento. Aproximadamente la mitad de los participantes presentaban un mayor riesgo genético de padecer Alzheimer, lo que los convierte en otro grupo que, según los expertos, podría necesitar más omega 3. Los investigadores incluso realizaron punciones lumbares a algunos de los participantes para confirmar que el suplemento provocaba un aumento de los niveles de omega 3 en el cerebro. Pero en comparación con un placebo, el suplemento no aportó ningún beneficio en cuanto a la cognición o la estructura cerebral de las personas. Entonces, ¿a qué se debe esta discrepancia?
Los científicos tienen varias hipótesis y la mayoría están relacionadas con la dieta y el estilo de vida. Hipótesis 1. La mayoría de la gente ya obtiene suficientes omega 3. Hay 3 tipos principales de omega 3 que son importantes para la salud: el EPA y el DHA, que se encuentra principalmente en el pescado, y el ALA, que está en los frutos secos y las semillas. El hígado puede convertir pequeñas cantidades de ALA en EPA y DHA. El DHA es el más importante para la cognición y hay una gran reserva de él en nuestro cerebro. Según Richard Bazinet, catedrático de Ciencias de la Nutrición de la Universidad de Toronto, la cantidad de DHA que nuestro cerebro usa cada día es apenas una fracción mínima de esa reserva. Aunque las personas no coman mucho pescado, Bazinet cree que probablemente sigan obteniendo suficientes omega 3 a través de su dieta, sobre todo del ALA, para reponer la pequeña cantidad de DHA que usa el cerebro. Todos tomamos un montón de ALA, dijo Bazinet, y si la ingesta de DHA es baja, el hígado puede convertir el ALA en DHA y enviarlo al cerebro. En opinión de Bazinet, dado que prácticamente todo el mundo obtiene suficientes omega 3 de su dieta, los beneficios para el cerebro que los científicos observan en personas con niveles elevados de DHA en sangre probablemente se deban a algo distinto de los omega 3. Lo más probable es que se deban a otros hábitos saludables que suelen ir de la mano de una dieta rica en pescado. Por ejemplo, cuando alguien cena pescado, suele acompañarlo con verduras, no con comida chatarra. Si te vas a tomar un buen filete de atún, es probablemente que te comas un poco de ensalada, dijo Bazinet, y cuando te comes esa comida no estás comiendo otra cosa que sea menos saludable para tu cerebro, añadió. Hipótesis número 2. Lo que realmente importa es cómo metabolizas los omega 3. Hussein Yassin, catedrático de neurología en la Facultad de Medicina Keck de la Universidad del Sur de California, cree que lo que más importa es cómo utiliza el cerebro los omega 3. En el cerebro hay una molécula que descompone y elimina los omega 3. Todo el mundo tiene esta molécula, pero Yassin ha descubierto que es más activa en personas con riesgo genético de padecer Alzheimer. Es posible que sus cerebros metabolicen los omega 3 más rápidamente, lo que agote sus niveles. Para mejorar la salud cerebral, Yassin, que también dirigió el reciente ensayo con suplementos de omega 3, cree que algunas personas necesitan aumentar su ingesta de omega 3, pero también reducir la actividad de esa otra molécula. La investigación es preliminar, pero hay indicios de que esta molécula se ve afectada por la microbiota intestinal y es menos activa en personas que siguen una dieta rica en vegetales, fibra y alimentos fermentados. En otras palabras, para que el cerebro se beneficie, necesitas los nutrientes del atún, así como los de la ensalada u otros acompañamientos saludables. Si alguien tiene una dieta deficiente y solo le das un suplemento con el que cambies ese nivel de omega 3 en la sangre y en el cerebro, nuestro estudio sugiere que no va a funcionar. Hipótesis 3. Para notar beneficios, tiene que consumir grandes cantidades de omega 3 durante décadas. No todo el mundo está descartando los suplementos de omega 3. Gene Bowman, profesor titular de neurología en la Facultad de Medicina de Harvard, cree que una de las razones por las que los ensayos clínicos suelen fracasar es que solo prueban los suplementos durante unos pocos años y puede que ese tiempo no sea suficiente para detectar cambios en el cerebro. Cuando la gente tiene niveles altos de omega 3 en sangre, suele ser porque ha consumido alimentos ricos en omega 3. Según algunas estimaciones, 3 raciones semanales de pescado durante décadas. Creo que la razón de esa desconexión o inconsistencia podría tener una explicación estrictamente metodológica, dijo Bowman. Así que o bien empezamos mucho antes y hacemos ensayos mucho más largos, o bien ideamos un tratamiento más potente que tenga un efecto de mayor magnitud. Por ejemplo, los omega 3 pueden funcionar mejor cuando se combinan con otros nutrientes, la teoría del pescado más ensalada.
sobre todo en personas con carencias nutricionales. Independientemente de por qué los suplementos de omega 3 parecen quedarse cortos, las investigaciones actuales sugieren que es una dieta equilibrada más que una pastilla, lo que puede ayudar a mantener tu cerebro sano. Probablemente esto también sea cierto para la salud cardíaca, otra razón por la que mucha gente toma suplementos de omega 3. La mejor evidencia, por limitada que sea, es que comer alimentos con omega 3 parece ser algo positivo y se relaciona con mejores resultados para el cerebro, dijo Bazinet, pero tomar el atajo de los suplementos no parece aportar el mismo beneficio. Próximo artículo. ¿Pasas mucho tiempo en el teléfono? Estas sugerencias pueden servirte, por Jancy Dunn, publicado el 11 de julio de 2026. El mes pasado pusimos en marcha nuestro reto de verano, con el que animamos a los lectores a alejarse de las pantallas. Nos enfocamos en 4 momentos en los que puedes prescindir de los dispositivos: al estar en la naturaleza, a la hora de acostarte, con amigos y cuando creas arte. Durante la primera semana del reto, les pedimos que se comprometieran a pasar 20 minutos al día en la naturaleza. Prometieron pasar más de 12 millones de minutos al aire libre sin pantallas. Me divertí mucho con los retos semanales y me sorprendió la cantidad de consejos que compartieron en los comentarios. A continuación he recopilado algunos de mis consejos favoritos de los lectores, editados para que sean más claros y breves. Limita el escroleo sin sentido. Duermo con el celular en el armario, dijo Alex Cutron de Yorktown, Nueva York. Yo uso la aplicación Freedom, que bloquea las páginas web y aplicaciones que distraen para que puedas concentrarte, dijo Karen Corcoran de Richfield, Connecticut. Configuré un temporizador para YouTube y Facebook en la sección Bienestar Digital de mi teléfono Android. De hecho, cierra la ventana, ya sea en mitad de un video o mientras navego, cuando llego al límite de tiempo y aparece un mensaje que dice: «Eso es todo por hoy, amigo», dijo Hale Henderson de Tennessee. Evita los dispositivos a la hora de acostarte. He estado sacando una desgastada baraja de cartas y juegos solitario antes de apagar las luces. Parece que funciona, dijo Kay Bell de Austin, Texas. Si tengo algo en la cabeza antes de acostarme, escribo un poco. Hago una lista, un plan, lo que sea, dijo Carol Zink de New Hampshire. Le leo en voz alta a mi esposo durante media hora más o menos antes de acostarnos. Nunca elijo nada demasiado emocionante y suelo optar por libros para jóvenes adultos, dijo Caroline Lamb de Santa Cruz, California. Reúnete con tus amigos sin tecnología. Una vez al mes quedo para ir a comer con antiguos compañeros de trabajo y el acuerdo tácito es que los celulares no tienen cabida. Somos 7 y la mayoría los deja en el coche, sin interrupciones, sin agarrar el teléfono, simplemente hablamos, dijo Dave Van Knapp de Nueva York. Soy de la generación Z y hace poco me instalé un teléfono fijo. Mi plan era apagar el iPhone al llegar a casa y estar localizable en el fijo. Ha sido genial. Me compré uno con ese timbre de los de antes. Mi tiempo de pantalla se redujo a un 25% la primera semana, dijo Trevor Dines de Queens, Nueva York. Ponte creativo sin el celular. Recojo flores, hojas y hierbas aromáticas de mi jardín. Las convierto en bonitos saquitos para acompañarme en mis meditaciones nocturnas, dijo Carrie Atkins de Nuevo México. Estoy cosiendo a mano un diario de una sola página con botones, hilos, cuentas de cristal, tela y otros objetos que voy encontrando. Mientras coso, pienso en mis amigos y mi familia. Es relajante y gratificante, dijo Anna Jane Huddock de Pensilvania. Soy una apasionada del arte y de escribir en mi diario. Tengo un kit compacto con una pequeña paleta de acuarelas, lápices de colores y bolígrafos.
Hacemos senderismo y luego buscamos un sitio para sentarnos y pintar. Es relajante y nos convierte en buenos observadores. Además, guardo como un tesoro mis diarios en los que voy dejando constancia de los preciosos lugares que visitamos, dijo Janet Salmons de Boulder, Colorado. You have been listening to a reading of articles published between July the 8th and July the 11th, 2026, from the New York Times Spanish edition. Your reader has been Marianne. Thank you for listening.